nombre es Hugo Alexis Rojas Gutiérrez, transmitiendo desde los estudios centrales de la Universidad Latina. El día de hoy vamos a hablar de videojuegos, amados por muchos, odiados por otros tantos, pero sin duda alguna algo que ha marcado generaciones. A lo largo de los tiempos, los videojuegos siempre han tenido una especie de tabú respecto a sus posibles daños, sobre todo con las personas quienes por lo general piensan que los videojuegos son malos o incluso que pueden llegar a provocar comportamientos violentos en los jóvenes. Existen diversos estudios que han demostrado que, si bien es cierto, hay un poco de relación con este hecho, no toda la culpa recae en los videojuegos propiamente, sino que obviamente diferentes problemas a lo largo de su vida, violencia doméstica, violencia en la escuela o incluso poca comunicación o algunos trastornos incluso mentales pues pueden llegar a provocar, y digamos que los videojuegos es un detonante extra de esta supuesta violencia que se genera en torno a ellos. También a lo largo de los tiempos ha existido diferentes formatos de videojuegos. De hecho, entrando un poquito en la historia, los videojuegos realmente como tal existieron a partir de una especie de pantallas que producían luces, un poco similar a lo que podemos ver en algunos negocios con algunas luces que dicen la palabra bienvenido, entre, etcétera. Y digamos que este tipo de luces se le podría considerar, o bueno, más bien se le consideró en su momento que eran videojuegos, pero realmente sus orígenes aparecen desde en 1987 con un inventor que se dedicó a estudiar precisamente el fenómeno que eran los videojuegos, y él creó una especie de máquina recreativa que realmente constaba de 6 cassettes, y digamos que estaba conectado, era una caja como de este tamaño y estaba conectado a un cable que se conectaba directamente a la televisión, y también tenía dos como tipos de mandos con los que tú podías controlar, que realmente simplemente era una palanca con la que tú podías mover los muñequitos. Y el primer videojuego que se popularizó fue uno llamado Ping Pong, que son, o no sé si recuerdan, que eran dos barritas que se movían arriba y abajo y con una pequeña pelotita. Lo interesante de este juego es que precisamente esta consola que creó este señor funcionaba como una especie de juego de mesa, porque incluía tarjetas, incluía también un tablero en donde los jugadores, porque de hecho esa máquina no contaba con el suficiente poder como para marcar los puntos en alguna parte de la pantalla que tú tenías, o bueno, más bien no se podía saber quién era el jugador que estaba ganando o no, por lo que en el tablerito los jugadores lo que hacían era marcar cuántos puntos tenían o quién iba ganando, y así se fue evolucionando esto. Después unos ejecutivos decidieron llamar a esta persona para que les diera la licencia, por así decirlo, de este videojuego, y después ellos, que de hecho son los creadores de la empresa Atari, ellos decidieron desarrollarlo aún más y ya le agregaron elementos como un mejor control en el aspecto de las palanquitas, y también le agregaron el marcador de los puntos que tenía cada uno, por lo que digamos que el juego fue evolucionando un poquito más. Después estos mismos desarrolladores o esta empresa, que repito es Atari, decidieron crear la primera recreativa, que realmente nosotros la conocemos como maquinita, y la instalaron en una taberna cercana que era muy concurrida, y ahí decidieron poner esta maquinita, y digamos que la gente podía ir tomar y platicar con los amigos, pero también podía ir a jugar en esta máquina. El problema y lo chistoso es que el segundo día, tan solo el segundo día, el dueño de la taberna les llamó y les dijo: ¿saben qué? Esta máquina ya no funciona, pero realmente no es porque funcionara, sino porque la demanda o la gente se utilizó tanto esa maquinita en tan solo 2 días, que después al siguiente día ya estaba completamente llena la caja o el compartimiento donde entran las monedas estaba completamente lleno, por lo que esto obviamente fue un gran indicador para los desarrolladores, para la empresa Atari, de decir: ¿sabes qué? Esto funciona, esto es muy bueno, pues hay que explotarlo. Y después, en una empresa que ellos adoptaron, en una fábrica, ellos construyeron alrededor de 100 recreativas, las cuales fueron distribuyendo por diferentes partes de Estados Unidos. Después, avanzando un poquito en el tiempo, ya en la década de 1972,
aproximadamente. Otra empresa, la cual aún no se tenía el nombre, pero después se conocería como Activision, decidió crear un videojuego muy popular que es el Space Invader, que era una especie de muñequito que digamos que era como una guerra en el espacio, era una nave que les disparaba a diferentes alienígenas, y este juego se popularizó también, que después ya saldrían nuevos empresarios, y después llegaría la empresa Bandai Namco, que crearía el primer Pac-Man, que, dato curioso, el Pac-Man es uno de los juegos más vendidos, o fue uno de los juegos más vendidos. Actualmente este título lo tiene Minecraft, que superó a Pac-Man. De acuerdo con la lista, es primero Minecraft, después Pac-Man, después League of Legends, que es un juego de multijugador, es un juego multijugador de rol, y después seguiría el GTA, que también es uno de los juegos más importantes, y digamos que este juego pues funcionó bastante bien. Y avanzando un poco más en el tiempo, llegamos a la era de la primera aparición de Nintendo con el juego de Donkey Kong, que digamos que aquí fue la primera aparición no oficial, o por lo menos no se llamaba en ese entonces así, de Mario Bros, con obviamente su creador Miyamoto. Era Miyamoto, y él fue el primer creador del videojuego. Y él después obviamente ya crearía como tal el concepto de Mario Bros, además de otros diferentes videojuegos, y pues poco a poco se fue incrementando esta producción. Al mismo tiempo, la misma empresa que fue Atari, digamos que tuvieron diferentes problemas con los desarrolladores de los videojuegos, y pues ya después se separaron y decidieron crear. Pero bueno, eso es todo por esta ocasión. Mi nombre es Hugo Alexis Rojas Gutiérrez, transmitiendo desde los estudios de la Universidad Latina. Hasta luego.